Hola, somos Cristian y Carolina Casamachín y somos pastores de Casa Abierta hace más de 20 años. Dios nos ha dado ese privilegio de pastorear una iglesia multigeneracional. Hola, queremos saludarlos y bueno, contarles que antes de empezar a pastorear, fuimos líderes de niños, de jóvenes, así que estamos felices de poder compartir con ustedes un tema que nos apasiona, liderazgo generacional. Así es, el liderazgo generacional, como dice Caro ahorita, es un tema que nos apasiona. Y nos apasiona porque precisamente el liderazgo generacional, hablar de ese tema, es como subirse a una montaña, como subirse a un rascacielos y mirar lo mismo que hemos visto siempre, pero ahora desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Eso nos hace también ser más objetivos en los procesos, pero también nos hace ser intencionales en las cosas que hacemos. Creo que hablar de liderazgo generacional en estos momentos es supremamente vital para la iglesia. ¿Qué tal si prestamos atención? ¿Qué tal si nos unimos un momento para saber qué es eso de liderazgo generacional? Y para que sepamos qué es liderazgo generacional, primero debemos saber qué no es liderazgo generacional. Como vamos a hacer un enfoque en las nuevas generaciones, liderazgo generacional no es vernos juvenil, no es vestirnos juvenil, no es que nuestra iglesia parezca juvenil, sino que podamos hacer un trabajo intencional con las nuevas generaciones. Muy bien, eso no es liderazgo generacional, eso debe estar muy claro. A veces solo se piensa, no, pintemos la iglesia, decoremos, hagamos cosas locas en la iglesia, pero se trata de algo más profundo. Y creo que una de las palabras clave del liderazgo generacional es la palabra proceso. Creo que si hacemos procesos claros, procesos intencionales, y lo vamos a ver en el resto de este tiempo, vamos a tener resultados increíbles en el discipulado de nuestra iglesia. Precisamente el liderazgo generacional se trata de discipulado. ¿A ti qué te enseñaron de discipulado en la iglesia? Bueno, todos entendemos como discipulado un curso, algo a lo que debía matricularme y terminar para poder avanzar. Y ahora, entendiendo el tema de discipulado, viéndolo desde la perspectiva del liderazgo generacional, como yo mencioné ahorita, subiéndonos al rascacielos y mirando lo mismo que hemos visto siempre, pero con otra mirada, ¿cómo es el liderazgo generacional? ¿Cómo es el discipulado en el liderazgo generacional? Bueno, me encanta este tema porque es que liderar generaciones es poder conectarlas. Creo que esa es una palabra que vas a oír mucho hoy. Es una conexión. Y una conexión tiene que ver con esa unión, esas transiciones. Es el proceso de maduración y cómo podemos acompañar a nuestras nuevas generaciones en el proceso de maduración. Y creo que eso es supremamente fundamental para nosotros como iglesia, que podamos ser ese acompañamiento y que la iglesia pueda unirse a la familia para acompañar. Y cuando conectamos a las nuevas generaciones, cuando conectamos las etapas de maduración, niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, y somos intencionales en su proceso, en su acompañamiento, vamos a hacer un discipulado de verdad que va a dar fruto. Wow, creo que en esa frase dijiste todo, ¿verdad? En lo que acabas de mencionar, mencionaste todo lo que es liderazgo generacional, toda la importancia del liderazgo generacional, todo lo que tiene que hacer no solamente la iglesia, porque mencionaste también la familia, porque a veces pensamos que el discipulado solamente es tarea de la iglesia, pero también en este panorama de discipulado o de liderazgo generacional vamos a entender que es un trabajo de familia y de iglesia. ¿Y cómo podemos conectar esto para que juntos trabajemos juntos? Así que vamos a ver de qué se trata toda esta aventura del liderazgo generacional. La iglesia está a una generación de morir. Si tú abres la Biblia, ves el libro de Josué, el libro de Jueces, y cuando te enteras de eso, el libro de Jueces empieza diciendo, y la generación que le siguió a Josué y a toda esa gente, a toda esa historia, no conoció al Dios de la historia. Y qué terrible que haya una generación que no conozca a ese Dios de hechos poderosos. La iglesia está a una generación
de morir. Por eso es preocupante que no prestemos atención a esas nuevas generaciones que se están levantando. Vamos a ver esas 5 etapas y cómo la visión de liderazgo generacional influye en estas 5 etapas. La primera etapa es la etapa de la primera infancia. La primera infancia que va precisamente desde los 0 a los 5 años. En esta etapa, todos los niños son el centro del universo, el centro de la atención, y allí es donde los papás tienen realmente toda la responsabilidad de esos pequeños. La iglesia hace parte de ellos acompañando a los padres. La iglesia en esa primera infancia puede acompañar a los padres, rodearlos, darles algunas herramientas, darles algunas formas para que ellos puedan también criar a sus hijos en esos procesos. Pero en este caso, la iglesia todavía no hace parte completamente directa de la educación de la primera infancia, que tiene que ver desde los 0 hasta los 5 años. Muy bien, la segunda etapa súper importante es la de los 6 a los 10 años, que es la etapa de la niñez. Y esta etapa es fundamental porque es un cerebro en ebullición. Es un cerebro que necesita ser formado y que va a retener información. Por eso es tan importante que todos, los padres y los maestros, en este caso la iglesia, se conviertan todos en maestros, porque los niños están reteniendo todo lo que podamos darles como información. Ellos van a tomarlo y va a quedar en su cerebro. Por eso nosotros tenemos un versículo que amamos, y es que si instruimos al niño en su camino, cuando él fuere viejo, no se va a apartar, porque en este momento de la niñez, todo lo que retenga va a quedar grabado en su cerebro, en su cabeza. Todos somos importantes allí para ser sus educadores. La siguiente etapa es la etapa de la preadolescencia. Creo que esta etapa es muy importante y muy poco enfocada, ¿verdad? Muy poco desarrollada en los ministerios. Quiero decir, antes de continuar con esta siguiente etapa, quiero decir que muchas veces en la iglesia tenemos 2 ministerios, que son el de niños y el de jóvenes, ¿verdad? Y separamos solamente esos 2 ministerios, ministerio de niños y el de jóvenes. Pero aquí en esta visión de liderazgo generacional, precisamente estamos hablando de 5 etapas muy importantes. Primera infancia, niñez, que acabas de hablar de ella, y vamos con la preadolescencia. La preadolescencia es una de las etapas más importantes, porque aquí es cuando comienza el pensamiento abstracto de los niños, y es una etapa supremamente corta, solamente los 11 y los 12 años, prácticamente 2 añitos que pasan volando. 11 y 12 años son los niños que están en la preadolescencia, y en esta preadolescencia es cuando se están preparando como para montarse en un carro de carreras de Fórmula 1, para alistarse a salir a la carrera más difícil de sus vidas. Pero este es el momento crucial, y creo que es uno de los momentos donde la iglesia y los maestros y todo el liderazgo debe también caminar en función de la preadolescencia, que es una etapa que a veces abandonamos mucho, que no le prestamos mucha atención. Recuerda otra vez, es una etapa supremamente corta, pero supremamente importante. Luego sigue la etapa de la adolescencia, que es de los 13 a los 18 años de edad. Y es una etapa importante por el tema de la identidad. Seguro todos tenemos ahora muchos problemas porque estamos viendo una identidad totalmente confusa en nuestros adolescentes. Y este es un momento para que podamos ayudarlos a definir y a que tengan clara su identidad. Por eso en esta etapa a veces tendemos a unirla, ¿no? Como con la de los 11 y 12, porque decimos, no, bueno, es que es como igual, pero es totalmente diferente. El cerebro está haciendo otro tipo de maduración, de información, y es necesario que en esta etapa nosotros podamos ayudarlos, aunque realmente es una etapa muy importante para que ellos vean más a sus amigos como un reflejo de lo que quieren ser. Entonces se ven como un espejo ahí en sus amigos. Por eso necesitamos ayudarlos a que ellos puedan conformar grupos de amigos saludables que les ayuden en el crecimiento. Es una etapa de mucha vulnerabilidad, porque realmente vamos a encontrar ahí mucha deficiencia en ellos y en nosotros, ¿no? Van a adolecer de muchas cosas y aún nosotros de pronto a veces no estamos preparados para poderlos ayudar, pero para eso estamos aquí, para aprender y para poder ser útiles en este proceso de maduración. Muy bien, entonces las 5 etapas vamos en
Primero, primera infancia, luego niñez, preadolescencia, adolescencia y la juventud, es la quinta, la etapa de la juventud. Esa es una etapa que comprende entre los 19 años hasta los 25 años. Eso quiere decir que todos somos jóvenes hasta los 25 años solamente. Si tienes 26 años, ya no haces parte de ese grupo. Y precisamente hasta los 25 años, porque es hasta donde el cerebro deja de ser ese león feroz, ese tigre feroz, y comienza a aplomarse. Por eso hasta los 25 años es la edad de estudio, la edad universitaria, la edad donde se culmina la preparación para enfrentar los desafíos de la vida. Creo que en ese momento es donde la iglesia, hasta esa etapa, la iglesia, y hablo de la iglesia desde la pastoral hasta el liderazgo y todos los que comprendemos la iglesia, debe desarrollar estrategias continuadas desde la niñez hasta la juventud para poder recibir una adultez completamente definida por principios y valores. Creo que una de las preguntas más fuertes a nuestra iglesia es ¿por qué tenemos tantos niños en la iglesia que se van cuando son adolescentes? ¿Por qué ocurre eso en la iglesia? ¿Por qué tenemos niños en la iglesia y cuando van a pasar a la adolescencia ya no están? Porque la iglesia necesita preparar precisamente lo que tú hablabas hace un rato, hablabas acerca de la importancia de las transiciones. Y creo que durante un momento hablemos acerca de eso. ¿Por qué es importante una transición? ¿Por qué es importante que exista la transición en la iglesia? Y no solamente en la iglesia, sino en la vida de un ser humano. Cada vez que pasamos de una etapa a otra, naturalmente ocurre una transición. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es una transición inteligente. Y una transición inteligente es ayudarlos en cada etapa de maduración a pasar a la siguiente y a pasar con los valores y los principios claros y cada vez más establecidos, con convicciones cada vez más fuertes. Entonces, la iglesia tiene que ser muy intencional en saber que cada etapa es importante y qué necesita cada etapa. Y cuando somos intencionales, los vamos desafiando a continuar su proceso y los vamos acompañando. No podemos perderlos. Y como tú decías, muchos hemos perdido a nuestros adolescentes porque no sabemos cómo tratarlos. Ellos ya no son niños, pero tampoco son jóvenes. Entonces están ahí como que no entienden. Ellos mismos aún no se comprenden y nosotros tampoco sabemos qué tenemos que hacer o de qué forma instruirlos y no nos capacitamos, pero por eso estamos aquí, para ayudarlos. Entonces, una transición inteligente es que podamos entender que como hay una etapa que termina a los 10 años y van a convertirse en preadolescentes, nosotros podemos motivarlos, desafiarlos, tener para ellos algo tan intencional de saber qué es lo que les gusta en esa etapa, qué es lo que disfrutan hacer y atraerlos. Muchas veces la iglesia se quedó en el pasado porque el mundo va evolucionando. Entonces nosotros, como hemos satanizado todo y todo nos parece malo, entonces dejamos que muchas cosas que a ellos les gusta, nosotros no las usamos para alcanzarlo. Y no significa que nosotros perdamos nuestros valores y nuestros principios, sino que con ellos entendamos qué es lo que les atrae a sí mismo en esos gustos y en esos que ellos disfrutan hacer, esos espacios que ellos disfrutan, nosotros podamos llegar a sus corazones para atraer la palabra del Señor. Entonces, ellos van a pasar de 10 años, estamos nosotros presentes. Mira, ese es el momento de una transición, no una transición sencilla, que cumpliste años, feliz cumpleaños y ya, sino que nosotros estamos ahí como iglesia, le celebramos, le ayudamos, le apoyamos y le ponemos un mentor para esa etapa de su vida. Muy bien, dijiste algo completamente cierto y me gustó la última palabra porque une a lo que quiero decir también acerca de ¿y dónde quedan entonces si nos estamos fijando en las nuevas generaciones de los 0 a los 25 años? ¿Dónde quedamos el resto? ¿Dónde quedamos los mayores de 25 años? ¿Dónde quedan los abuelos? ¿Dónde queda toda esta gente? Porque precisamente la iglesia no puede ser solamente de muchachos hasta 25 años y no es así. Es gente de todas las edades y por eso somos iglesias multigeneracionales, que no le hemos puesto el foco a la multigeneracionalidad de nuestra iglesia, es diferente, pero somos iglesias que tienen muchas generaciones. ¿Qué pasa con los jóvenes o qué pasa con los adultos más bien después de los 25 años?
Entonces siempre nosotros le llamamos, son jóvenes adultos, ¿verdad? Jóvenes adultos. Pero esos jóvenes adultos es como un enredo, un engaño para no tener que asumir una adultez. Pero lastimosamente, aunque queremos huirle a la adultez y nos cambiamos de look, ¿verdad? Nos vestimos diferente para no parecer tan adultos, entonces le huimos a esa etapa de nuestra vida. Pero esa es la etapa de nuestra vida más importante y más extensa que tenemos, la etapa de la adultez, la que más se disfruta o la que más se sufre, definitivamente. Hasta los 25 años es una etapa de continuo crecimiento y conocimiento. Y crecimiento en todas las áreas, pero cuando llegas a la adultez ya comienzas a ser solamente un reflejo de lo que ocurrió durante toda esa etapa de la juventud. Entonces, ¿qué hacemos con la gente mayor de 25 años y los abuelos que están en la iglesia? Pues precisamente la palabra final que tú utilizaste es la palabra mentores. ¿Por qué nuestros niños están en la iglesia? Nuestros adolescentes se van de la iglesia en su etapa de la adolescencia. En la juventud van a la universidad, están por allá con otras filosofías, otras cosas. Eso es lo que pensamos muchas veces nosotros como iglesia. Y regresan, o de pronto la experiencia ha sido así. Y regresan después de muchos años ya con hijos, con familias, hechos pedazos. Regresan para restaurarlos en la iglesia. Pero si nosotros hacemos un énfasis claro en el liderazgo generacional, vamos a tener adultos saludables, matrimonios más saludables y abuelos también saludables. Ellos se van a convertir en mentores de las nuevas generaciones. Hombres, mentores, mujeres, mentoras, parejas, mentoras, abuelos con su sabiduría y con su paciencia y amor, siendo mentores de las nuevas generaciones. Y qué hermoso poder hacer que todo esto funcione acorde a una sola cosa, y es que a que toda la iglesia se convierta en un proceso de unidad con la familia, con un solo objetivo, y es discipular. El discipulado va desde el nacimiento, desde que somos niños hasta que somos abuelos, hasta que el Señor venga por nosotros. Así que todo este proceso de discipulado de la iglesia tiene que ser intencional, tiene que valorarse y tiene que llevarse hasta lo más profundo de las nuevas generaciones y de todas las generaciones. Muy bien. Vamos a ver 4 paradigmas que son impedimento para que podamos desarrollar liderazgo generacional en nuestras iglesias. El primero de ellos es que los niños y los jóvenes trabajan por separado. Seguro has observado que en las iglesias tenemos ese ministerio de niños muy aparte del ministerio que ejercen los jóvenes, y no se mezclan, no se relacionan entre ellos. A veces hasta rivalidades pueden presentarse. Pero esto debe terminarse, porque el ministerio de niños y jóvenes debe trabajar de la mano, precisamente para que podamos tener transiciones, y las transiciones son procesos. Pero en este proceso vas a descubrir que tenemos una gran brecha que presenta nuestra mayoría de iglesias, y es que tenemos ministerio de niños y ministerio juvenil. En el ministerio juvenil a veces hasta muchos años, hasta que se casan, 30 y hasta más, permanecen allí, pero los preadolescentes y adolescentes no tienen lugar en nuestra casa. Por eso es necesario que empecemos a hacer procesos de transiciones y abarcar cada esas etapas de maduración de forma diferente, porque aprenden diferente. El ministerio de niños debe trabajar de la mano con el ministerio juvenil, pero debe también trabajar de la mano con las transiciones al ministerio preadolescentes y adolescentes. Es necesario que planeen juntos, que se conozcan, que no planee cada uno por su lado. Hay actividades que deben hacerse juntas. Es necesario que haya un involucramiento, porque al haberlo, entonces vamos a conocer el proceso de los que me van a llegar a mi etapa de maduración. Si soy maestra de preadolescentes, no puedo desentenderme de los niños, porque esos niños llegarán a mí y no conozco cuál ha sido la forma en que han aprendido, no sabemos cómo viven. Es necesario que haya cada vez más un acercamiento y un trabajo que sea conjunto. Por eso la planificación, la intencionalidad y el proceso son claves en el desarrollo del liderazgo generacional. Ser intencionales es apuntar a lo que ellos necesitan en su etapa de maduración. Hacer el proceso es estar presente en las etapas de la vida,
Por eso necesitamos juntos trabajar y hacer que este desarrollo sea efectivo para que todos esos principios queden grabados en su cerebro. Muy bien. El segundo paradigma que tenemos que eliminar, quitar de nuestra mente, nuestra estructura de la iglesia, es que los pastores principales son encargados solamente de los adultos. Creo que esto pasa muy comúnmente, nos ocurre, ¿verdad? Ver iglesias que solamente los pastores se encargan de los adultos, porque ellos son los que ya pueden proveer, pueden diezmar, pueden, no sé, tienen la oportunidad de hacerlo y pueden hacer muchas otras cosas según lo que nosotros hemos visto como pastores también. Pero el paradigma es muy fuerte, tan fuerte que aunque en la iglesia se nota completamente muchas veces que los pastores solamente se dirigen a los adultos, solamente su ministerio es con los adultos, visitas solamente a los adultos, y cuando vamos a la Biblia nos vamos a encontrar con una historia diferente, que cada vez que Dios pensó en algo nuevo, en un proyecto nuevo, siempre pensó en jóvenes, siempre pensó en personas muy jóvenes. Es más, solamente para poner uno o dos ejemplos, recordamos a Josué, recordamos a David, recordamos a los reyes de Israel, que vamos a encontrar hasta niños de 8 años allí. Y si vamos mucho más acá, y algo más importante, cuando Dios pensó en Jesús, pensó en una jovencita aproximadamente de 15 años. Así que creo que Dios está muy interesado en las nuevas generaciones para establecer su reino, para hacer su proyecto, para hacer sus planes, para organizar todo lo que tenga que ver con el reino de Dios. Él piensa en las nuevas generaciones. Por eso cuando hablamos de que en la iglesia tenemos un paradigma muy fuerte, y es cuando vemos a los pastores solamente enfocándose en la gente adulta y descuidando un poco la niñez, descuidando los procesos de educación. No supervisamos los procesos educativos de los niños, no supervisamos las transiciones, no supervisamos la preadolescencia, la adolescencia, y menos supervisamos los procesos educativos de los jóvenes hasta los 25 años, cuando todavía son universitarios. Creo que nosotros debemos comenzar a estar muy, muy atentos. Y como decías tú, la palabra ahorita que es muy importante para nosotros es la palabra intencional. Creo que debemos ser muy intencionales en el desarrollo de la pastoral de la que hemos venido hablando, de la pastoral de las nuevas generaciones. Así vamos a levantar una iglesia que vaya creciendo en el proceso de discipulado y que vaya formándose una iglesia sólida, una iglesia firme, que esté atenta a esos cambios. No solamente los adultos son los que proveen, son los que hacen y trabajan en la iglesia, sino también los jóvenes, los adolescentes, preadolescentes y los niños de nuestra iglesia. Muy bien. El tercer paradigma tiene que ver con que el ministerio sucede en la iglesia y no en la familia. Seguro vas a sentirte aquí muy identificado, porque la mayoría de padres creen que la educación espiritual o de fe solamente nos compete a la iglesia, y no es así. Precisamente por eso tenemos muchos niños y jóvenes muy débiles en la fe, porque no encontramos equipo, no hemos visto un compromiso de parte de las familias. Entonces nos traen a los niños como que para las maestras, los pastores nos encarguemos de su formación espiritual, pero en casa cero, vacíos total. Es necesario que rompamos ese paradigma y que ayudemos como iglesia a que los padres puedan entender, y no solamente entenderlo o saberlo, sino comprometerlos. Debemos desarrollar estrategias que nos ayuden a comprometerlos, escuelas de padres, aún desde nuestras clases, ¿verdad? Enviar tareas a casa, ir a visitarlos, involucrarlos en el trabajo. Mire, si queremos mejores resultados, necesitamos mejores equipos. Así que no podemos solos, la iglesia sola no puede, los maestros de niños solos no pueden, los maestros de preadolescentes no pueden solos, los de adolescentes no pueden solos, los jóvenes no pueden solos. Entonces nos traen a los niños como si nosotros fuéramos los encargados, y a través de, no sé, magia, ¿verdad? Convertirlos y transformárselos y entregarlos cada domingo como perfectos. Pero eso no va a suceder si no hacemos equipo. La familia y la iglesia debe ser una fuerza muy poderosa para la fe. Por eso necesitamos involucrarlos, comprometerlos, y que las familias comiencen a entender que ahí sucede el ministerio.
Entonces, cuando tú y yo los ayudamos a comprometernos y todos nos comprometemos y a comprometerse, vamos a ser mejores equipos. Así es, eso es supremamente importante. Y el cuarto paradigma es uno de los más difíciles de admitir para toda iglesia, para todo pastor, para todas las personas que hacemos parte de una iglesia, y es el éxito. El paradigma es: el éxito se mide por la cantidad de gente sentada en el templo, o sentada en tu grupo, o sentada en tus sillas de niños, o sentada en tus jóvenes. El éxito se mide por ahí. Ese es el paradigma que tenemos, pero hay que derribarlo, porque definitivamente el éxito no es eso. Cuando anhelamos solamente que los templos se llenen, solamente que nuestros salones de niños se llenen, que vengan 1000 personas un día a adorar juntos, claro, se ve bonito, se ve espectacular, las fotos quedan increíbles, pero ese no es el objetivo. Creo que debemos redefinir el concepto del éxito que nosotros tenemos. Es tanto así que Jesús mismo nos enseñó a redefinir ese éxito. Él no tuvo éxito con las multitudes solamente. No fue su enfoque, no fue su énfasis. El énfasis de Jesús fueron 12 muchachos a los que Él les enseñó durante 3 años. 12 muchachos con los que Él convivió, con los que Él comió, se reía, caminaban juntos para arriba y para abajo. Él les enseñaba, les hablaba, ellos le preguntaban, y fue una historia de discipulado de 3 años donde Él los llevó precisamente en el camino para que lo conocieran a Él. Creo que el éxito de Jesús no fue solamente alimentar 5,000 hombres sin contar los niños y las mujeres, sino tener un equipo de personas que estuvieran a su lado, unos jóvenes que siguieran la visión, que siguieran caminando en el proyecto de Jesús. Así que creo que al redefinir todo esto, vamos a encontrarnos con el verdadero éxito. El verdadero éxito es ver que los niños que Dios te ha entregado pasen a ser preadolescentes que adoren a Dios, que cuando comience el razonamiento, ellos comiencen a razonar, pero a definir a Dios en sus corazones, que cuando pasen a la adolescencia, ellos comiencen a disfrutar de una adolescencia de muchas locuras, pero que en esas locuras, en todas encuentren a Dios, y que cuando lleguen a la adultez, o más bien a la juventud, ellos puedan encontrar en sus universidades, en el lugar donde van a estudiar, sin temor, que los padres no nos dé temor mandarlos a la universidad, mandarlos a cualquier lugar, porque ya sabemos que tienen bases sólidas y definidas. Cuando lleguen a la adultez, se van a encontrar con una adultez también completamente sólida, tranquilos, una generación que tiene familias sanas, familias fuertes, familias que quieren también tener nuevas generaciones saludables, y eso hace precisamente que haya una iglesia saludable. Así que estos son los 4 paradigmas que debemos derribar para que tengamos una iglesia saludable. Muy bien, y para terminar esta sección, creo que es importante recordar cada día todo lo que hemos aprendido y tomar nota y apuntar acerca de todo lo que hemos estado hablando. Y queremos terminar con 6 claves importantes que tienen que ver con la visión generacional. Y esas son claves activas, no claves que la tienes una vez y te rinde para todo el tiempo, sino es una clave que es constante, una clave continua y activa. La primera de ellas es que los ministerios efectivos saben hacia dónde se dirigen. Se trazan metas, se trazan propósitos, definen sus esfuerzos, no queman calorías y esfuerzos y tiempo en 10,000 actividades. Creo que hay que redefinir también este tema de ser efectivos hacia dónde nos dirigimos. He visto muchas clases de escuelas bíblicas cantando, por ejemplo, La Vaca Lola dentro de las clases de escuela dominical. Y creo que esto no es objetivo para los niños. ¿Por qué cantamos canciones que ellos van a aprender en otras partes? Aprovechemos cada momento para discipularlos, para enseñarles la palabra, para hablarles de la misma Biblia, del amor de Jesús, del amor de Dios, que desde las canciones. Recuerde que todos lo sabemos aquí, que las clases de escuela bíblica, lo que hacemos, el trabajo pastoral con los niños, no es para ir a entretenerlos mientras los padres están en culto, mientras los padres están en el servicio. Lo que hacemos es muy importante. Estamos forjando el futuro de la iglesia, estamos forjando el futuro del reino de Dios. Por eso debemos saber para dónde vamos. Así es. La segunda clave es que
es necesario entender el diseño de Dios para el desarrollo humano. Y esto es súper importante, porque si no entendemos cuál es el diseño de Dios para ese desarrollo, puede ser que dañemos el proceso. Nos vamos a convertir en gente que lo entorpece. Por eso necesitamos aprender y ser cada vez más especialistas en la etapa en que estoy enseñando, para que podamos dar lo correcto y lo necesario para esa etapa. En este momento, en esta etapa, en esta clave, es necesario entender que las nuevas generaciones son nuestro público. No es para nosotros, es para ellos, es por ellos, es con ellos que hacemos ministerio. Y cuando digo con ellos, es necesario escucharlos, entenderlos, estudiarlos, a ellos, no a nosotros. Entonces a veces queremos hacer ministerio enfocado en nuestras necesidades, en lo que nosotros queremos enseñar, en la forma en que nosotros aprendimos, pero ya no es así, es para ellos. Entonces es necesario estudiarlas, hacer todo un estudio de su etapa de desarrollo, cómo está aprendiendo, qué está recibiendo, si es intencional. Una de las cosas que hicimos como pastores fue hacer ministerio pensando en nuestros hijos, y en una ocasión le preguntamos a nuestros hijos, tenemos 2 hijos, uno de 17 y una niña que está por cumplir 12 años, y les preguntamos si la iglesia para ellos era algo divertido, si les gustaba la iglesia, y ellos expresaron todas sus inconformidades porque sentían que la iglesia no era para ellos sino para los adultos. Entonces enfoquemos esta clave en entender que nuestro trabajo es para ellos. Así es. Hay uno más, recuerden que son 6, y el tercero es ejercitar el liderazgo apropiado. Creo que debemos capacitarnos, perfeccionarnos. Si hay gente, mira, si tú ya no solamente vas a un médico general cuando tienes alguna situación en tu cuerpo, sino que hay ahora especialistas. Y lo interesante de todo es que hay especialistas casi que para cada parte del cuerpo. Te asombrarías al saber que hay unos 3 o 4 especialistas del oído, por ejemplo. Uno que tiene que ver con el oído principal, el oído medio, el oído no sé qué, el oído... Y todos son especialistas en su rama. Y cada uno se especializa en eso. ¿Por qué, si hay especialistas en estas áreas, no nos especializamos en la iglesia para ejercitar el liderazgo apropiado en cada etapa de crecimiento? Que los maestros líderes de niños se capaciten y se especialicen para ser maestros de niños, para ser maestros de preadolescentes, para ser maestros de adolescentes y de jóvenes. Qué bueno que en la iglesia también haya gente muy capacitada. Este es el primer paso que estamos dando nosotros. Es el primer paso que tú puedes dar. Venir, decir, yo quiero aprender, yo quiero capacitarme, saber qué es el liderazgo generacional. Pero también es importante la especialización. No solamente el estudio general de algo, sino ser especializados en lo que vamos a hacer. Muy bien, la cuarta clave tiene que ver con las relaciones intencionales. Y las relaciones intencionales tienen que ver con los mentores, con nosotros que estamos aquí, que no solamente debemos estar dispuestos, sino disponibles para un contacto personalizado. No es solamente llegar para una clase, como en el colegio íbamos, nos daban una información, nos íbamos a la casa y al profesor pues ya no le interesa qué estamos haciendo en casa, pero a nosotros sí, porque estamos trabajando con la persona. Queremos la transformación de una familia, la transformación de unos pequeños, de unas nuevas generaciones. Entonces tenemos que estar dispuestos a hacer contacto personalizado. Si tenemos maestros que no les gustan las relaciones, que son malos en las relaciones con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, ya por ahí estamos fallando. Necesitamos gente, no solamente que sepa dar una clase y que tenga una buena pedagogía, sino también que tenga relaciones intencionales y que esté interesado en mentorear a esas nuevas generaciones, que podamos interesarnos cuando cumplen años, cuando se van a graduar, y estar presente en esos momentos. Cuando tenemos ese tipo de relaciones, la gente y las nuevas generaciones van a saber que se sienten en un círculo de amistad sano y van a permanecer. Muy bien. La quinta es implementar programas acertados. Y estos líderes que implementan los programas acertados son los que dejan atrás el así se ha hecho siempre, el así lo hemos hecho y nos ha ido bien. Si algo está bien y hay oportunidad de mejorarlo, hay que cambiarlo. Cambiar algo no significa que no esté funcionando. A veces esperamos hasta que algo no funcione para cambiarlo ahora sí.
pero cuando tú cambias algo que está funcionando, lo puedes mejorar 2 veces más o 3 veces más de la efectividad que te estaba dando. Cuando somos líderes que también procuramos el cambio, que procuramos implementar esos programas acertados, vamos a crear buenos espacios, buenos tiempos, buenos momentos, y vamos a crear historias que estos muchachos vayan a aprender a recordar durante toda su vida. Vamos a crearles memorias que ellos van a recordar durante toda su vida. Yo pasé muchos años de niño en la iglesia también, teniendo historias, y tengo memorias muy claras acerca de cosas que aprendí, y creo que eso es vital para mí ahora. Haber aprendido versículos en los campamentos, en la escuela bíblica, haber recordado historias bíblicas, eso nos va a hacer que tengamos jóvenes en constante crecimiento y también iglesias en constante crecimiento. Y la última clave tiene que ver con la influencia que tenemos sobre la cultura. Creo que es súper importante que entendamos que nosotros podemos influenciar de una manera importante la cultura generando diálogo con ella. Hay cosas que son esenciales, que jamás van a cambiar, y son nuestros principios bíblicos. Eso nunca lo vamos a exponer, nunca las vamos a cambiar, nunca las vamos a dejar o abandonar, pero sí podemos hacer puentes con la cultura. ¿Qué cosas son las que ahora, hoy, son para ellos atractivas, son para ellos pertinentes, son para ellos que les genera disfrute, ¿no? Entonces es necesario que aprendamos a dialogar con esa cultura. ¿Cómo es que aprenden hoy? Entonces, si les gustan los videojuegos, no estamos apartándonos de la cultura, no queremos saber nada de eso, sino cómo generar espacios para que en medio de un videojuego podamos enseñarles principios bíblicos. Entonces, hagamos dialogar esa cultura con la fe y metámonos ahí de tal forma que generemos una influencia que los transforme, que los cambie. Particularmente como iglesia, nosotros como pastores tenemos una iglesia que trata de usar todas las cosas que están generando un impacto cultural. Por ejemplo, películas. Cuando salió Encanto, fue una de las formas que usamos esa película, ya que todos los niños estaban hablando de ella, para instruir a los niños en los diferentes dones que la Biblia habla. Y no necesariamente tuvimos que tocar lo que la película decía, pero usamos todos los personajes para construir toda una historia acerca de los dones que Dios da, y los transformamos. Ya cuando los niños recordaron Encanto, no recordaron la película, sino lo que vieron en la iglesia acerca de lo que significaba para nosotros y con la fe. Entonces es necesario que no nos hagamos aparte, sino que usemos lo que la cultura está trayendo para convertirnos en nosotros en influenciadores de ellos y en transformadores. Así es. Esto ha sido una corta introducción del liderazgo generacional. Hay mucho por decir, hay mucho por hablar, hay mucho por compartir, así que tal vez en otra próxima oportunidad lo podremos hacer, pero queremos recomendarle un libro muy especial de que tomamos también todo esto. Se trata de Liderazgo Generacional de Lucas Leis. Dios nos ha dado el privilegio de hacer parte del equipo nacional de E625, que precisamente son la etapa, las edades entre 6 y 25 años, y todo el enfoque que la iglesia puede hacer a estas generaciones. Así que como parte de ese equipo nacional, también queremos motivarlos a que, primero, compren este libro que les va a servir muchísimo, y segundo, también pueden visitar la página de E625 y pueden mirar todo el material que van a encontrar allí. Si ya lo han mirado, pueden encontrarlo en cualquier librería. Hay libros online también, y para cualquier otra información, para talleres de padres, talleres de maestros, para talleres de escuela bíblica, para jóvenes, preadolescentes, niños, universitarios, también pueden contar con nosotros. Así que muchas gracias por la atención prestada. Que Dios les bendiga a todos. Y tenemos un taller para que ustedes puedan responder, así que esperamos que juntos podamos aprender muchísimo más. Estamos para servirles cada día, y muchas gracias por este tiempo.